Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente estremecedor. Si desean apoyar este canal, no olviden suscribirse y mantenerse activos. Su apoyo es vital para que sigamos compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Empecemos. Conducir bajo los efectos del alcohol, drogas ilícitas o incluso medicamentos recetados es considerado un delito grave en Estados Unidos. No se trata solo de una infracción, es una amenaza directa a la vida de los demás. Cuando una persona provoca un accidente estando en un estado alterado, esto se convierte en un factor agravante durante los procesos judiciales. Si ese accidente termina en muertes o lesiones que cambian la vida de las víctimas, la ley lo considera un delito mayor, de los más serios. Los cargos pueden incluir desde negligencia criminal hasta daño intencional con resultado de lesiones corporales graves. Cada caso se analiza minuciosamente, teniendo en cuenta todos los factores y las circunstancias que lo rodean. El caso de Massey Latters acaparó la atención de los medios a nivel nacional por varias razones. Primero, Massey no era una desconocida. Era una figura pública, una modelo reconocida con una fuerte presencia en redes sociales. Segundo, causó un accidente de gran magnitud en una ciudad turística muy conocida, un hecho que terminó con la vida de 2 personas y dejó a otras 2 con heridas graves. Y tercero, su arresto fue todo menos normal. En el momento de ser detenida, Massey se encontraba visiblemente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, y su comportamiento errático quedó registrado en múltiples cámaras corporales y en videos captados por testigos. Esas imágenes circularon rápidamente por internet, provocando una ola de indignación entre el público. Lo que en un principio parecía un trágico accidente vial, pronto se transformó en una investigación de alto perfil. Una que puso en evidencia los peligros del comportamiento irresponsable y las consecuencias devastadoras que puede tener para quienes simplemente estaban en el lugar y momento equivocados. Massey Marie Latters nació el 16 de julio del año 2000 en Fort Plain, un pequeño y tranquilo pueblo rural ubicado en el condado de Montgomery, en el estado de Nueva York. Era la hija del medio de una familia unida, la única mujer entre 3 hermanos. Sus padres eran personas trabajadoras, de vida sencilla, que amaban profundamente a sus hijos y se esforzaban por ofrecerles un mejor futuro. La familia vivía en una casa espaciosa rodeada de paisajes tranquilos, no muy lejos del río Mohawk. Fort Plain tenía menos de 2,000 habitantes, un lugar donde todos se conocían, y cualquier noticia corría más rápido que el viento. La vida allí era lenta, estable y casi ajena al crimen. Massey creció en un entorno protector, casi aislado del mundo exterior. Salía poco del pueblo, y cuando lo hacía, siempre era acompañada por algún adulto de la familia. En la escuela era una alumna ejemplar. Obtenía las mejores calificaciones y se graduó como la mejor de su clase. Participaba activamente en deportes como gimnasia y atletismo, aunque nunca los consideró una carrera profesional. Durante su adolescencia, Massey se transformó en una joven de gran belleza. Los pretendientes no tardaron en aparecer, e incluso se decía que había rivalidades entre los chicos que querían llamar su atención. A ella le gustaba salir y conocer gente, pero jamás permitió que eso interfiriera con sus estudios. Los profesores la describían como una joven brillante, disciplinada, con grandes aspiraciones y metas claras. Al graduarse como valedictorian, Massey fue aceptada en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, donde eligió estudiar lingüística y comunicación internacional. El campus quedaba a poco más de 1 hora de su hogar, por lo que decidió seguir viviendo con su familia. La cercanía con sus padres y hermanos hacía que esa decisión fuera natural. Albany, capital del estado de Nueva York, era lo opuesto a Fort Plain, una ciudad vibrante, moderna, llena de oportunidades y tentaciones. Para Massey, era como entrar a otro mundo. Gracias a su carisma, inteligencia y presencia llamativa, no tardó en hacerse notar. Rápidamente formó un nuevo círculo social y volvió a destacar entre sus compañeros. Mientras su desempeño académico se mantenía impecable, Massey y sus amigos comenzaron a frecuentar bares y clubes nocturnos. Poco a poco, se fue adaptando a ese ritmo de vida, días de clases y noches de fiesta. Aunque sus salidas eran cada vez más frecuentes, nunca dejó de asistir a clase ni de aprobar sus exámenes con excelencia. Siempre parecía estar en control. Sin embargo, en el mundo universitario nocturno, el consumo de alcohol era algo común. Lo que al principio fue beber de forma ocasional, pronto se convirtió en un hábito diario. Aún así, su juventud y aparente buena salud ocultaban los efectos que comenzaban a gestarse en su interior. Massey continuaba destacando en la universidad.
Su rendimiento académico seguía siendo ejemplar y sus profesores no escatimaban en elogios para describir su inteligencia y capacidad. En casa, su familia no notaba nada fuera de lo común. Para ellos, su hija seguía siendo la misma joven brillante y disciplinada de siempre. Sin embargo, durante su tercer año de universidad, Massey tomó una decisión que cambiaría su rumbo. Decidió mudarse de la casa familiar a un departamento cerca del campus. Lo compartía con un grupo de amigas y, con ello, iniciaba una etapa de mayor independencia y mayor riesgo. Fue en ese entorno donde Massey empezó a experimentar de manera más activa con sustancias psicoactivas potentes y de alto riesgo. Las obtenía directamente en los centros nocturnos que frecuentaba y muchas veces las consumía ahí mismo, sin pensarlo dos veces. Aunque su consumo se volvía cada vez más frecuente, ella no lo consideraba un problema. En su mente, podía dejarlo cuando quisiera. Al graduarse, Massey ya se había sumergido por completo en el estilo de vida fiestero. Noches interminables en discotecas, música, luces brillantes, bebidas fuertes y sustancias prohibidas. Todo eso formaba parte de su nueva normalidad. Aún así, logró terminar su carrera, defender su tesis y recibir su título universitario. Pero en su interior, ella sabía que no estaba hecha para una vida de oficina, atrapada entre cuatro paredes. Massey creció en una era marcada por el auge de las redes sociales. Desde la preparatoria, ya tenía perfiles activos en distintas plataformas. En aquel entonces, viviendo en el pequeño y apartado Fort Plan, sus publicaciones eran simples, fotos familiares, paisajes tranquilos. No le interesaban los seguidores ni los likes. Pero todo cambió cuando se mudó a la ciudad. Para su cumpleaños número 18, sus padres le regalaron un lujoso Mercedes-Benz blanco, el auto de sus sueños. Además, seguían apoyándola económicamente, lo que le permitía mantener un estilo de vida sin preocupaciones y presumirlo en redes sociales. Su belleza, carisma y energía desbordante pronto llamaron la atención. Su cuenta comenzó a llenarse de fotos en fiestas, vestidos brillantes, cócteles en mano y sonrisas perfectas. Su número de seguidores se disparó. En poco tiempo, Massey se convirtió en una especie de celebridad local. Durante los últimos años de universidad, Massey ya tenía claro que no seguiría una carrera convencional en lingüística. Lo suyo no era el mundo académico. Buscaba formas de convertir su pasión por la vida nocturna en una fuente de ingresos. Comenzó a tomar clases de baile y envió su portafolio de modelaje a varias agencias. Aunque no logró entrar a las grandes ligas de modelaje, su popularidad en redes seguía en ascenso. Mostraba una vida de lujo, hablaba de su éxito y promocionaba productos a cambio de pagos modestos. Tras graduarse, Massey sorprendió a sus padres con una nueva decisión. Se mudaría a Florida, específicamente a Miami. Su plan era trabajar como anfitriona en algún club de moda, mientras seguía buscando oportunidades en el modelaje. La noticia no fue bien recibida en casa. Sus padres estaban desconcertados. Después de todo, Massey siempre había sido un estudiante ejemplar, llena de potencial. Y ahora, parecía estar dejando todo eso atrás por una vida superficial. A pesar de sus reservas, no la detuvieron. Al contrario, siguieron apoyándola económicamente. A principios de 2023, Massey se instaló en Miami. Rentó un pequeño departamento y comenzó a buscar trabajo. Paralelamente, se sumergió en la vibrante vida nocturna de la ciudad. Pronto se volvió una figura recurrente en los clubes y fiestas exclusivas. La vida de excesos volvía a ocupar el centro de su existencia y no tenía intención de frenar. Con el paso del tiempo, Massey desempeñó diversos roles en el mundo del entretenimiento y la noche. Fue modelo promocional, bailarina y hasta ring girl en eventos de deportes de combate, caminando por el cuadrilátero en diminutos atuendos mientras mostraba los números de los rounds. Durante esta etapa, su perfil público comenzó a crecer. Algunos medios locales la entrevistaron y apareció en pequeñas publicaciones. Para la primavera de 2024, Massey ya tenía decenas de miles de seguidores. Se reinventó como influencer fitness, promocionando ropa deportiva, suplementos alimenticios y productos de belleza. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente fabricada, se escondía una realidad muy distinta. Su verdadero estilo de vida era cualquier cosa menos saludable. Era una visitante frecuente de clubes nocturnos, bebía en exceso y no le temía experimentar con nuevas sustancias, por más peligrosas que fueran. Poco a poco, ese estilo de vida comenzó a cobrarle factura, tanto a nivel personal como legal.
En algún momento, Massey Lattes fue detenida por conducir bajo los efectos de sustancias. Como consecuencia, las autoridades le suspendieron temporalmente la licencia. Pero aquello no bastó para que recapacitara. Violó la ley nuevamente. Y esta vez, su castigo fue definitivo, la revocación permanente de su licencia de conducir. Aún así, nada parecía detenerla. Nada la hacía cambiar de rumbo. La mañana del 10 de agosto de 2024, alrededor de las 6 en punto, las calles de Miami se encontraban inusualmente tranquilas. La ciudad apenas comenzaba a despertar. Y entonces, el silencio fue desgarrado por el chillido repentino de llantas, seguido de múltiples impactos violentos. Una colisión de gran magnitud había ocurrido en un cruce importante, involucrando a 3 vehículos. Los transeúntes, alarmados, corrieron hacia un Range Rover negro que había recibido un impacto brutal en el lado del conductor. Dentro del vehículo, un hombre sangraba profusamente del rostro, pero permanecía consciente. Con sumo cuidado, los testigos lo ayudaron a salir de los restos retorcidos del coche. Presentaba traumatismo craneal, costillas fracturadas y apenas podía mantenerse en pie. Algunos buenos samaritanos le prestaron primeros auxilios mientras llegaban los equipos de emergencia. El segundo vehículo, una minivan Suzuki, estaba mucho más dañado. Su estructura había quedado completamente doblada y las puertas se encontraban atoradas. Dentro, 3 personas luchaban por sus vidas. Una mujer de mediana edad al volante, un hombre en el asiento de copiloto y otro pasajero en la parte trasera. El conductor y el pasajero trasero no respondían. El hombre al frente estaba en estado de shock. Debido a que no había peligro inmediato de incendio, los rescatistas evitaron extraerlos por las ventanas, temiendo agravar posibles lesiones en la cabeza o columna vertebral. El tercer vehículo era un Mercedes-Benz blanco. A diferencia de los otros 2, su daño era mínimo. Había salido de la carretera, rozando apenas a los demás antes de estrellarse contra una banqueta. Pero lo más inquietante no fue el estado del auto, sino el hecho de que estaba vacío. El conductor no se encontraba por ninguna parte. El interior, cubierto en piel clara, no mostraba sangre, ni señales de lucha. Estaba claro, quien iba al volante había escapado por voluntad propia, aparentemente sin lesiones graves. Pronto comenzaron a surgir testimonios. Varios testigos afirmaron haber visto a una mujer joven salir de Mercedes justo después del impacto. Salió por el lado del conductor, caminando con cautela, como si intentara no llamar la atención. Llevaba puestos unos jeans azules y una sudadera con capucha, la cual mantenía baja para ocultar el rostro. Cruzó la calle con rapidez y desapareció a la quietud de la mañana. La joven trató de confundirse con un grupo de corredores que pasaban cerca, mezclándose entre ellos sin que nadie intentara detenerla. Nadie logró describirla con claridad. Se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando los servicios de emergencia llegaron, se concentraron en rescatar a los heridos atrapados en los vehículos. Para entonces, el hombre en el asiento delantero de la minivan ya no respondía. Más tarde, los médicos forenses confirmarían su muerte, múltiples lesiones internas y un traumatismo craneoencefálico severo. La conductora de la minivan y el pasajero trasero fueron llevados al hospital en estado crítico. Los doctores lucharon intensamente por salvar sus vidas. Por su parte, el conductor del Range Rover fue ingresado con heridas moderadas. Aunque no corría peligro inmediato, presentaba daño en un pulmón y un golpe grave en la cabeza. Después de entrevistar a los testigos, los investigadores coincidieron. El accidente había sido provocado por una joven que huyó del lugar. Afortunadamente, la intersección contaba con cámaras de vigilancia. Las autoridades comenzaron de inmediato a revisar el material grabado. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Un Mercedes-Benz blanco atravesaba la intersección a gran velocidad, ignorando completamente la luz roja. Los otros 2 vehículos circulaban dentro del límite permitido y tenían el paso. La conductora de la minivan intentó esquivar el impacto, pero fue demasiado tarde. Su auto golpeó a Mercedes, giró violentamente y terminó estrellándose contra un poste de luz después de impactar también al Range Rover. En los videos se podía ver claramente cómo la conductora de Mercedes, aparentemente ilesa, salía del vehículo, se ajustaba la capucha y trataba de escapar. Caminó hacia un parque cercano, y en ese punto, las cámaras ya no alcanzaban a seguirla. Ahí se perdía su rastro. ¿Quién era la misteriosa conductora del Mercedes blanco? ¿Por qué huyó? ¿A dónde fue? Nadie en la escena pudo responder. Nadie sabía su nombre. Nadie supo hacia dónde se dirigió.
Los detectives se aferraron a una pista concreta, el registro del vehículo. A través de él, esperaban poder identificar a la mujer antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de que pudieran completar su investigación, ella apareció, y no fue en una estación de policía ni en una sala de interrogatorios. Surgió de la manera más inesperada. Mientras los oficiales seguían analizando los videos y recabando testimonios, un reporte llegó al número de emergencias. Un obrero, que trabajaba a solo unas cuadras del lugar del accidente, reportó el hallazgo de una joven en estado altamente alterado, caminando sin rumbo fijo. Según el reporte del testigo, la mujer había comenzado a comportarse de forma errática y peligrosa. Corría hacia los autos, se lanzaba al tráfico y trataba de detener vehículos a toda costa. De pronto, empezó a desvestirse en plena vía pública. Primero se quitó la sudadera, luego una blusa diminuta, quedando con el torso completamente descubierto, solo en jeans. Gritaba obscenidades, giraba sobre sí misma en medio de la calle y tironeaba las manijas de autos detenidos, intentando subirse por la fuerza. Después, simplemente se acostó sobre el asfalto. Se revolcaba en el pavimento mientras los autos frenaban de golpe para no atropellarla. El obrero que había llamado a emergencias intentó ayudarla. Quiso llevarla hacia la banqueta, alejarla de peligro, pero ella era sorprendentemente fuerte. Se resistía, gritaba frases sin sentido, se soltaba una y otra vez. Incapaz de moverla, el testigo optó por quedarse a su lado, dirigiendo el tránsito para evitar una tragedia mayor, y esperó a que llegara la policía. Cuando los oficiales arribaron, lo primero que hicieron fue cubrir a la mujer semidesnuda y tratar de preguntarle lo más básico: quién era, cómo se llamaba, qué había pasado. Pero ella no parecía tener conexión alguna con la realidad. A veces murmuraba cosas inentendibles y de pronto gritaba con desesperación, claramente bajo el efecto de alguna sustancia potente. No podía decir ni su propio nombre. Hablaba sobre extraterrestres, asegurando que venían en camino y que pronto llegarían. Luego, cambió radicalmente de actitud. Se calmó, miró a los agentes y dijo que venía del futuro, que podía viajar en el tiempo, que tenía en su poder una esfera mágica. Cuando le preguntaron qué era lo último que recordaba, hizo una pausa y respondió: recuerdo haber muerto. Era evidente que una entrevista formal era imposible. Su discurso era una mezcla de delirios, alucinaciones y fragmentos de conciencia. Pero entonces, como si algo se activara en su mente, hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Alguien ha visto mi Mercedes-Benz blanco?, añadió, preocupada, que tal vez lo habían tomado los extraterrestres. En ese instante, para los investigadores, ya no quedaban dudas. La mujer que tenían frente a ellos era la misma que había huido de la escena del accidente. Repitió varias veces que era del futuro. Luego se sentó en el asfalto y comenzó a hablar con alguien que no estaba ahí. Sus palabras eran un monólogo dirigido a su madre. «Mamá, ya me fui. No llores. Puedo viajar en el tiempo. Voy a visitarte». Luego miró alrededor, preguntó por su auto y volvió a hablar con su interlocutor invisible. Para cuando los paramédicos llegaron, la supuesta viajera del tiempo había logrado recordar su nombre, Macy. Pero fuera de eso, su estado era el mismo. Continuaba hablando de forma incoherente, atrapada en un mundo de alucinaciones. El equipo médico sospechó de inmediato que había consumido una combinación peligrosa de alcohol y sustancias psicoactivas. Para tratarla, necesitaban saber con exactitud qué había ingerido, pues cada compuesto requería un antídoto diferente. Su condición era inestable. En momentos parecía lúcida, reconocía su entorno, y en cuestión de segundos volvía a sumergirse en delirios sobre portales, galaxias y conspiraciones alienígenas. Cuando le preguntaron directamente qué había consumido, no entendió la pregunta. Luego, repentinamente, comenzó a hacer un movimiento con los dedos, como si estuviera lanzando brillantina al aire. Susurraba: «Rosa, rosa, polvo rosa». Parecía un sinsentido, pero un paramédico reconoció de inmediato a qué se refería. Macy hablaba de una droga sintética conocida en el mundo del entretenimiento nocturno como cocaína rosa, una mezcla altamente adictiva y peligrosa. No hay una fórmula exacta para esta sustancia. Cada lote es distinto, y sus efectos pueden variar desde euforia intensa hasta alucinaciones extremas o incluso la muerte. Su popularidad había crecido por su color llamativo y bajo costo, y con frecuencia se mezclaba con brillantina o colorantes para dar una apariencia glamurosa.
El análisis toxicológico realizado en el hospital confirmó la presencia predominante de esta droga en su sistema. Gracias a eso, los doctores pudieron suministrar el tratamiento adecuado por vía intravenosa para estabilizarla. Mientras tanto, las autoridades confirmaban su identidad. Macy Latters, 24 años, influencer reconocida en redes sociales y figura frecuente de la vida nocturna de Miami. El accidente provocado por Macy involucró 3 vehículos, incluido su Mercedes-Benz blanco. 4 personas resultaron gravemente afectadas. En la minivan viajaban Onenita y Abraham Nández, un matrimonio, acompañados por su amigo Jesús Rubio, quien iba en el asiento trasero. Trágicamente, Abraham, quien iba al lado de su esposa, no sobrevivió. Falleció antes de que los servicios de emergencia pudieran siquiera llegar al lugar. Jesús fue trasladado al hospital en estado crítico, con múltiples traumatismos. Los médicos lucharon durante días por salvarle la vida a Jesús Rubio, pero fue en vano. Nunca recuperó el conocimiento. Falleció a causa de sus heridas, dejando atrás a una familia devastada. Juanita, la esposa de Abraham Nández, logró sobrevivir de forma casi milagrosa. Pero las heridas que sufrió le dejaron secuelas permanentes. Está paralizada del cuello hacia abajo. Hoy depende completamente de una silla de ruedas y de atención médica constante. El hijo de la pareja, un niño en edad escolar, perdió a su padre de forma instantánea y quedó sin el cuidado diario de su madre, quien sigue internada, sin poder volver a casa. Jesús Rubio, quien viajaba con ellos, era padre de 2 hijos y el único sustento económico de su hogar. Su repentina muerte dejó a su familia sumida en el dolor y también en la incertidumbre financiera. El conductor del Range Rover resultó con heridas menos graves, pero también tuvo que someterse a varias cirugías. Su recuperación ha sido lenta y dolorosa. Hasta hoy, no ha podido retomar su vida laboral ni volver a la normalidad. Macy, en contraste, salió del accidente sin un solo rasguño visible. Huyó de la escena como si nada hubiera pasado. Más tarde se supo que ya había sido detenida meses antes por conducir bajo los efectos de sustancias y que su licencia había sido suspendida. Tras reincidir, se le revocó permanentemente el derecho a conducir, pero eso no la detuvo. Continuó bebiendo, consumiendo drogas y conduciendo, hasta que, finalmente, todo explotó en un evento trágico que le costó la vida a 2 personas. Hoy, Macy Latters enfrenta múltiples cargos criminales: conducir bajo la influencia sin licencia válida, homicidio vehicular, causar lesiones graves por negligencia y darse a la fuga tras provocar un accidente. Fue detenida sin derecho a libertad condicional y se le fijó una fianza de $150,000. Sin acceso a ese dinero, ni de forma personal ni familiar, Macy permanece tras las rejas esperando juicio. Aunque las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos apuntan directamente a su responsabilidad en el accidente, su abogado defensor argumenta otra cosa. Según él, Macy solo debería ser juzgada por conducir ebria y sin licencia. Asegura que el resto de sus acciones ocurrieron mientras ella atravesaba un estado de alucinación tan intenso que era incapaz de comprender lo que hacía. El verdadero culpable, según su defensa, es quien fabricó y distribuyó la mezcla sintética que Macy consumió. La fiscalía, sin embargo, no está de acuerdo. Señalan los videos como prueba irrefutable. En ellos se ve a Macy salir del auto, cubrirse el rostro, intentar mezclarse entre los testigos y unirse a un grupo de corredores para evitar ser identificada. Sus movimientos eran conscientes, deliberados. Sabía perfectamente lo que acababa de ocurrir y trataba de escapar de las consecuencias. Para la fiscalía, toda la escena de los gritos sobre extraterrestres, el desnudarse en la vía pública y las supuestas habilidades de viajar en el tiempo, fue un montaje, un intento desesperado por fingir inestabilidad mental y evitar la prisión. Una estrategia para ser enviada a una institución psiquiátrica en lugar de enfrentar una condena real. Hasta la primavera de 2025, el proceso legal en contra de Macy Latters continúa. No se ha emitido un veredicto final y ella permanece en custodia. Enfrenta 8 cargos por separado. Si es declarada culpable en todos ellos, podría ser sentenciada a cadena perpetua. Gracias por acompañarnos en esta historia. Tu apoyo es fundamental para que sigamos revelando los rostros ocultos de la tragedia y la justicia. Si quieres ayudar al canal, no olvides darle like, dejar un comentario y compartir este video. Tu participación marca la diferencia. Hasta la próxima.